Hola muchachos, paz y bien. Hoy aprenderemos la descomposición de vectores. Recordemos en el anterior video hablamos sobre la composición de vectores o la suma de vectores. Ahora vamos a hablar sobre la descomposición de vectores. Descomponer un vector es encontrar las componentes rectangulares de dicho vector que resulta de proyectar eh, sobre los ejes perpendiculares entre sí y que también nos permite calcular el módulo y la dirección del vector. Acá observamos el vector A. Vamos a proyectar sobre los ejes X y el eje Y. Al proyectar sobre el eje X o el eje horizontal, encontramos la componente AX. Y al proyectar sobre el eje Y encontramos la componente AY. También podemos ver en forma práctica usando triángulos rectángulos. Entonces para ello usamos las componentes y construimos un triángulo rectángulo en la que esté la hipotenusa y los catetos. Cateto adyacente, cateto opuesto. Para encontrar los valores de las componentes rectangulares de un vector en el plano, vamos a usar las funciones trigonométricas seno y coseno, por lo que relacionan los catetos, la hipotenusa y el ángulo. Entonces vamos a utilizar el método gráfico utilizando el triángulo rectángulo. Entonces acá vemos el ángulo, la hipotenusa, cateto adyacente, cateto opuesto. Entonces vamos a usar el coseno. ¿Por qué? Porque el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces quiero hallar el valor de la componente horizontal o la componente adyacente al ángulo. Entonces coseno va a ser igual al cateto adyacente AX sobre la hipotenusa, el vector A. Vamos a hallar ahora la componente vertical. Usamos la función seno, porque seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el cateto opuesto es la componente AY y la hipotenusa el vector A, ¿no? Entre las componentes rectangulares van a salir entonces despejando de esta expresión. AX va a ser igual a A por el coseno del ángulo θ. AY va a ser igual al vector A por el seno del ángulo θ. También podemos usar el método o el teorema de Pitágoras, ¿no? Ya que este es un triángulo rectángulo, para hallar el valor de la hipotenusa, entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la componente horizontal al cuadrado más la componente vertical al cuadrado. Asimismo, vamos a usar para hallar la dirección del vector, o sea, el ángulo del vector, vamos a usar la función tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, es decir, la componente vertical sobre la componente horizontal. Muy bien, ahora vamos a ver la descomposición de varios vectores. Entonces, para descomponer varios vectores, generalmente nos permite pues calcular su módulo y la dirección de la resultante de un conjunto de vectores. Acá tenemos tres vectores. Vamos a seguir los siguientes pasos. Primero, se hallan las componentes rectangulares. Segundo, se calcula la resultante en cada uno de los ejes coordenados Rx y Ry. Se calcula el módulo de la resultante aplicando Pitágoras y su dirección aplicando la función tangente. Entonces, el primer paso, se hallan las componentes rectangulares. Entonces, hemos visto cómo hallar las componentes. Ahí está el vector, para el primer vector, vector A. Proyectamos sobre el eje X, encontramos su componente AX. Proyectamos sobre el eje Y, hallamos la componente AY. Para el vector B, de la misma forma, proyectamos sobre el eje X, encontramos la componente BX. Proyectamos sobre el eje Y, encontramos la componente BY.
para el vector C. Proyectamos sobre el eje X, encontramos la componente CX. Proyectamos sobre el eje Y, encontramos la componente CY. Muy bien. El segundo paso, se calcula la resultante en cada uno de los ejes coordenados, Rx y Ry. Es decir, acá en el eje X observamos tres vectores. Vamos a encontrar la resultante de esos tres vectores que están sobre el eje X. Entonces, la resultante va a ser igual a la componente AX más la componente CX menos la componente BY, ¿no? Estas dos apuntan a la derecha, están sobre el eje positivo X. Y esta componente está sobre el eje negativo X, ¿no? Y para hallar sus valores, utilizamos la función coseno. Recuerden, ¿no? En este triángulo rectángulo, el cateto adyacente se halla con la función coseno. Entonces, AX va a ser igual a A por el coseno del ángulo teta. CX va a ser igual en este triángulo rectángulo, cateto adyacente, a C por el coseno del ángulo beta. Menos B por el coseno del ángulo alfa. De la misma forma, ¿cómo hallamos la resultante de los vectores que se encuentran en el eje Y? ¿No? Entonces sumamos. Los vectores AY y BY están en el eje positivo Y. El vector C está en el eje negativo Y. Entonces sumamos AY positivo, BY positivo, CY negativo. Luego hallamos sus valores. AY, ¿no? Va a ser igual a seno del ángulo teta más B seno del ángulo alfa menos C seno del ángulo beta. Tercer paso, se calcula el módulo de la resultante aplicando Pitágoras y su dirección aplicando la función tangente. Ahí está, tenemos las expresiones de Pitágoras y la dirección del ángulo. Vamos a graficar la resultante de los vectores que están sobre el eje X. En vez de estos tres vectores, estamos reemplazando por la resultante X. En vez de estos tres vectores que están en el eje Y, vamos a reemplazar por la resultante en el eje Y. Entonces, la resultante total vamos a hallar por el método gráfico, utilizando el método del paralelogramo. Luego lo convertimos en un triángulo rectángulo, en la que este es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Entonces, ¿cómo hallamos la hipotenusa? Utilizando el teorema de Pitágoras. Muy bien, muchachos, hemos hablado de la parte teórica. Ahora vamos a la parte práctica. Acá vamos a resolver los problemas. El primer problema: si la máxima resultante de dos vectores es 23 y su mínima resultante 7, hallar el módulo de la resultante cuando los vectores forman un ángulo de 90 grados. Entonces, para hallar el vector resultante cuando forman un ángulo de 90 grados, tenemos que conocer los vectores, ¿no? Entonces, nos dicen que hay dos vectores. Para ello, vamos a utilizar primero las fórmulas de la resultante máxima y de la resultante mínima. Recordemos cuando la resultante es máxima, cuando los vectores forman un ángulo de 0 grados y están apuntando a un mismo lado. En este caso es la suma de los dos vectores. Y la resultante es mínima
cuando los vectores están en la misma dirección, pero de sentidos contrarios, formando un ángulo de 180 grados. Y su fórmula es esta, ¿no? Entonces, reemplazando, en el primer caso, si la resultante es máxima, ¿no? La suma es esta, ¿no? Resultante 23, A más B. Resultante mínima, 7, A menos B. Entonces, observamos que hay dos ecuaciones que podemos desarrollarlo mediante un sistema de ecuaciones para hallar los vectores. Entonces, desarrollando, tenemos que el vector A es igual a 15 y el vector B igual a 8. Lo graficamos. Entonces, al graficar, tenemos el vector A y el vector B. Ahora, nos dicen que forma un ángulo de 90 grados. 90 grados. ¿Cómo hallamos su resultante? De la misma forma, aplicamos el método del paralelogramo y su resultante es la diagonal. Como acá observamos que hay un triángulo rectángulo, entonces queremos hallar la resultante, usamos el teorema de Pitágoras. Reemplazando, ¿no? A vale 15 y B vale 8. Y finalmente, la resultante nos sale 17. Muy bien, seguimos. El segundo problema. Se tiene dos vectores de módulos 9 y 15 centímetros. ¿Qué ángulo forman si la resultante entre ellos mide 21 centímetros? Entonces, nos están pidiéndonos el ángulo. Y la fórmula que contiene un ángulo justamente es la ley de los cosenos, ¿no? La ley de los cosenos. Nos dan un vector de 9, le vamos a llamarle vector A, y el otro vector de 15, le vamos a llamar B, y la resultante es 21. Entonces, reemplazando, tenemos 21 al cuadrado igual a 9 al cuadrado, más 15 al cuadrado, más 2 veces el vector A, que es 9, el vector B, 15, por el coseno del ángulo. Este ángulo queremos hallar. Resolviendo, obtenemos que el coseno es igual a 0,5. 0,5. Y para hallar el ángulo, hallamos con la inversa del coseno. El arc significa inversa del coseno de 0,5. Y agarramos nuestra calculadora, colocamos 60 grados, inversa de coseno, y nos va a salir que el ángulo es 60 grados. Resuelto el problema, muchachos. Vamos al tercer problema. Hallar el ángulo que forman dos vectores de igual módulo, si su vector resultante tiene el mismo módulo que los vectores componentes. Miren, acá no nos dan datos. Solamente le pondremos que al vector A, X, el vector B, X, y la resultante X, porque todos tienen el mismo módulo. De la misma forma, utilizamos la ecuación de la ley de los cosenos o la ley del paralelogramo. Reemplazando, la resultante vale X, el vector A vale X, vector B X, ¿no? Resolviendo, fíjense, nos sale que el coseno del ángulo nos sale menos 1/2. En el plano cartesiano, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. En el segundo cuadrante es negativo. Entonces, para hallar el ángulo, ¿no? Encontramos que el ángulo es igual a la inversa del coseno de menos 0,5, ¿no? 1/2, 0,5. O también se puede expresar de esta forma. Ángulo igual a coseno a la menos 1 de menos 0,5. Y vemos que en nuestra calculadora nos va a salir ángulo igual a 120 grados. Y 120 grados está en el segundo miembro. Entonces, es correcto el desarrollo de este problema. Muy bien, muchachos. Seguimos.
Ejercicio número 4. Hallar la componente sobre el eje X del vector A, cuyo módulo es de 100 newtons. Entonces acá nos dan el gráfico donde el vector A forma un ángulo de 53 grados, pero su módulo es de 100 newtons. El ángulo es de 53. Como me están pidiéndome hallar la componente horizontal nada más, entonces proyecto sobre el eje X, hallo la componente horizontal, AX. Y AX, recordemos, en este triángulo rectángulo es igual, ¿no?, al vector A por el coseno del ángulo teta, ¿no? En este caso, 100 es el vector A y el coseno del ángulo es 53 grados. Reemplazando, entonces AX igual a 100 por 3/5. El valor del vector A va a ser igual a 60 newtons. Perfecto. Vamos al siguiente ejercicio, muchachos. No se distraigan. Sigan atendiendo. Por favor, atiendan. Tenemos la solución del siguiente problema. Dice, en la figura determine la resultante de los vectores. Acá en esta figura tenemos dos vectores. El vector este de acá y el vector en el eje horizontal, ¿no? No nos dan ángulos, nada. Entonces, para ello, vamos a ver que en este gráfico, dice, en la figura M, dice, en la figura M es punto medio, por consiguiente, la mitad del lado mayor es 6, ¿no? Es 6. Vamos a hallar entonces. Acá tenemos, este lado va a ser 6, este lado 6, ya que de acá hasta acá era 12, ¿no? Entonces, para ello, vamos a hacer por descomposición de vectores. Por descomposición de vectores. Este vector de acá, descomponemos primero. Al descomponer este vector sobre el eje X, es el mismo tamaño, ¿sí? Muy bien. Este vector sobre el eje X, descomponemos y tenemos este vector que también va a tener el valor de 4. Ahora descomponemos sobre el eje Y. Este primer vector sobre el eje Y, proyectamos hacia acá, su valor es 0. Su componente va a ser 0. Ahora este vector, proyectamos sobre el eje Y su valor va a ser este vector. ¿Y va a ser cuánto? 6, ¿no? Luego, los vectores, vean, están formando un ángulo de 90 grados, ¿no? El eje X y en el eje Y, ¿no? Entonces vamos a ver la resultante de los vectores que están en el eje X primero. Eje X. Entonces será igual a este vector 4 más el otro vector 4. Entonces va a ser igual a 8. La resultante en el eje Y, ¿no? Solamente tenemos un solo vector, ya que de este vector su componente había sido 0. Por eso, 0 más 6 igual a 6. Como los vectores forman un ángulo de 90 grados, entonces utilizamos Pitágoras, ¿no? Entonces, reemplazando en Pitágoras, tenemos que el vector Rx, acá, ¿no? Rx al cuadrado, 8 al cuadrado, más Ry, la resultante Ry, 6 al cuadrado. Desarrollando nos sale raíz cuadrada de 100, que finalmente nos da como respuesta resultante igual a 10. Muy bien, muchachos, seguimos resolviendo más ejercicios. Ahora nos dan, en el siguiente ejercicio, dice, en el siguiente gráfico, hallar la magnitud de la resultante, ¿no? La magnitud de la resultante. Acá tenemos dos vectores, el vector A y el vector B. El vector A vale 80 centímetros y el vector B
28 centímetros. De la misma forma vamos a aplicar acá por descomposición de vectores, ¿no? Recuerden, al descomponer vectores, siempre vamos a usar para hallar la resultante el teorema de Pitágoras. Siempre el teorema de Pitágoras. Entonces, para ello, tenemos que hallar las resultantes en el eje X y la resultante en el eje Y. Bien, entonces aplicamos, ahí está, de este primer vector, proyectamos sobre el eje X, encontramos AX, ¿no? La componente AX. Proyectamos sobre el eje Y, hallamos la componente AY. En cambio acá, está sobre el eje X, el vector B, ¿no? Entonces coincide con la componente de X. Y su componente Y, si nosotros proyectamos hacia el eje Y, va a ser igual a 0, ¿no? Entonces, sumamos resultantes de las componentes X. ¿La ven? Tenemos AX positivo menos BX, ¿no? Está negativo, ya saben por qué, está apuntando hacia la izquierda, está en el eje negativo del eje X. Lo mismo, la resultante en el eje Y. ¿A qué va a ser igual? A AY positivo más 0, porque la componente Y es 0. Acá. Muy bien. Reemplazando tenemos Rx igual, el valor de AX es igual a A por el coseno del ángulo de 37 grados menos B, ¿cierto? Acá está menos B, es el valor, Bx va a ser igual a B, ¿no? Lo mismo, A es 80, coseno de 37, 4 quintos, menos B, que vale 28, igual a 36. La resultante en el eje Y, AY más 0, reemplazando A seno de 37 más 0, A vale 80, ¿sí? Seno de 37, 3 quintos, igual a 48. Entonces, estos dos vectores, sus resultantes en el eje X y en el eje Y, forman un ángulo de 90 grados. Por consiguiente, aplicamos el teorema de Pitágoras. Reemplazando entonces, Rx es 36 al cuadrado, más Ry 48 al cuadrado, resolviendo raíz cuadrada de 3600, que al final nos sale la resultante 60 newtons. Perfecto, muchachos. ¿Listo? Muy bien. Continuamos con el ejercicio número 7. Hallar la resultante de los dos vectores. Acá nos dan el gráfico de dos vectores. En el gráfico dice para hallar la resultante de los vectores, primero descomponemos los vectores. Muy bien, estamos descomponiendo el primer vector, componente horizontal a X, componente vertical a Y. Entonces vamos a encontrar los valores de las componentes a X y a Y. Para ello trasladamos nuestro gráfico acá, formamos un triángulo rectángulo. Ahí está la componente X, la que queremos hallar. Como es el cateto adyacente, utilizamos el coseno. AX va a ser igual al vector A por el coseno de 53. Y la componente horizontal con el seno. Entonces AY va a ser igual a seno de 53 grados. Vamos, el segundo vector. Proyectamos sobre el eje X, encontramos la componente de X. Proyectamos sobre el eje Y, encontramos la componente de Y. De la misma forma, hallamos los valores de las componentes Bx y By en este triángulo rectángulo. Cateto adyacente con el coseno. Bx va a ser igual a B por el coseno de 37 grados y By va a ser igual a B por el seno de 37 grados. Muy bien, reemplazamos
en la fórmula de Pitágoras. Entonces, ¿qué tenemos que encontrar acá? La resultante en el eje X y la resultante en el eje Y. Entonces, observemos en el gráfico. La resultante en el eje X va a ser igual a la componente AX positivo menos la componente BX. En el eje Y, la resultante Y es igual a la componente AY positivo más la componente BY positivo. Reemplazando ya con los valores, tenemos la resultante en X va a ser igual a por el coseno de 53 menos B por el coseno de 37 grados. ¿No? Resolviendo, obtenemos que acá me sale 72, acá también 72, entonces 72 menos 72, 0. Entonces la resultante en el eje X va a ser igual a 0. Va a ser igual a 0. ¿No? Luego hallamos la resultante en el eje Y, reemplazando RY igual a A seno de 53 más B seno de 37. Estamos reemplazando los valores de AY y BY. Luego, numéricamente, tenemos que A es 120, seno de 53 4 quintos, más B 90, seno de 37 3 quintos. Resolviendo, nos sale resultante en el eje Y 150. Muy bien, reemplazamos en la ecuación principal. Entonces tenemos la resultante en el eje Y, 0. 0 al cuadrado. Más resultante en el eje Y, 150 al cuadrado. Entonces tenemos acá raíz cuadrada de 150 al cuadrado. Finalmente nos sale 150. Este problema es utilizando las funciones trigonométricas. Vamos a ver ahora en el siguiente problema, determinar el módulo de la resultante en el gráfico. Bien, nos dicen acá, en el gráfico para hallar la resultante de los vectores, primero descomponemos los vectores. Recordemos, la descomposición de vectores es para hallar el módulo de la resultante. Y también para hallar el ángulo o su dirección de la resultante. Bien, acá tenemos el gráfico. Entonces, primero descomponemos. Muy bien. Vamos a hacer ahora por otro método, utilizando el método de los triángulos notables. Como los ángulos son conocidos, vamos a usar los triángulos notables. Ahí está. Esta es la componente horizontal y la componente vertical. Hemos formado un triángulo que vamos a trasladarlo acá, ¿no? Como el ángulo es conocido, ya sabemos que en el triángulo notable de 37, sus valores son cateto opuesto, 3K, cateto adyacente 4K, hipotenusa 5K. Entonces, como conocemos la hipotenusa, ¿no? Que es 100, entonces 5K igual a 100, K igual a 20. Entonces, como es 20, entonces la componente AX va a ser igual a ¿cuánto? ¿No? 4 por K. Entonces 4 por 20, 80. ¿Cierto? De la misma forma, la componente vertical, ¿no? Es 3K. Entonces, como K es igual a 20, 3 por 20, 60. Muy bien. De la misma forma, en el otro vector, hallamos sus componentes. Ahí está, ya lo hemos descompuesto. Bx y el vector By. Hallamos sus valores, ¿no? Hallamos sus valores. Entonces, acá el ángulo es de 53 grados. No usamos 37. Preferible es usar con respecto al eje X. Con respecto al eje X, ¿no? Entonces, 53 grados. Entonces, de la misma forma,
Ahí están los valores de este triángulo notable de 53 grados, ¿no? Entonces, la hipotenusa es 50, o sea, 5K es igual a 50, entonces K igual a 10. Hallamos la componente horizontal entonces, 3K. La componente horizontal es 3K. K es 10, entonces 3 por 10, 30. Muy bien. La componente vertical es 4K. K es 10, 4 por 10, 40. Muy bien. Reemplazamos. Este método, como estamos observando, es más sencillo. De la misma forma, ¿no? Rx es igual a... Hay ahora 3 vectores, ¿no? Hay 3 vectores. El vector A, el vector B y el vector C, ¿no? El vector C tiene solamente una componente, CY. La componente CX, si nosotros proyectamos este vector hacia el eje X, es 0, ¿no? Entonces, la suma de las componentes que están en el eje X va a ser igual a AX positivo menos BX negativo más CX, ¿no? Más CX. Reemplazando, tendríamos AX, ya lo conocemos, 80, menos BX, 30, y el CX es 0, ¿no? Entonces, resultante en el eje X igual a 50. Lo mismo en el eje Y. En el eje Y tenemos una componente AY, componente BY positivos, y la componente CY que coincide con el valor del vector C, ¿no? Negativo para abajo. Entonces sumamos, reemplazando, tenemos RY, la resultante Y va a ser igual a AY, que hemos hallado ya, AY 60, que está AY 60, más 40 BY, positivo los dos, menos 50 CY. Reemplazando en la fórmula de Pitágoras, tenemos 50 al cuadrado más 50 al cuadrado. Esto si sumamos nos sale 2 veces factor de 50 al cuadrado. El 50 al cuadrado sale fuera de la raíz cuadrada, 50 raíz de 2. Eso sería todo, muchachos. Nos vemos hasta la próxima semana. Paz y bien.